Buenas noches, somos del grupo 17 de electricidad. Nuestro grupo está conformado por Jofres Daza, Steven Bautista y Paula Avellaneda. Hoy les venimos a hablar sobre la literatura española del siglo XX con sus respectivos movimientos literarios. La generación del 98, a mediados de 1890, sus principales características fueron la ilusión crítica de la situación social y política. Importa más el contenido que la forma y tiene un carácter mayoritario. Los géneros y autores principales, como Miguel de Unamuno, este es un autor ensayista y uno de sus principales ensayos fueron Niebla en 1914 y Amor y Pedagogía 1902. Pío Baroja, este es un autor novelista y uno de sus principales novelas fueron El árbol de la ciencia 1911, César Onada 1919. Azorín, este es un autor de teatro y una de sus principales obras de teatro fueron La Ruta de Don Quijote, 1905, y Antonio Azorín, 1913. Modernismo. A mediados de 1900, este movimiento tiene las principales características como lo es el contenido, la evasión de los problemas, la mayoría de importancia que lo forma como lo es, ya que tiene un carácter minoritario. Los géneros y autores principales, como Rubén Darío, que es poeta, y una de las principales poesías fueron El País del Sol y España. Francisco de Villa, de Espesa. Este fue un autor de teatro que ha dado a conocer una de sus obras más importantes, es Justo en el Infierno. Generación del 14. A principios del siglo XX encontramos en España una serie de escritores que se sitúa en el tiempo entre la generación del 98 y del 27. Es la llamada generación del 14. Esta generación también ha sido englobada bajo el nombre de novecentismo, término acuñado por el catalán Eugenio Diors, quien argumenta que esta generación defiende un espíritu clasicista impulsado por un ideal de orden, de obra bien hecha y clara. Algunas de las características que podemos observar en la obra de los intelectuales pertenencistas a esta generación son abandono de la actitud anárquica y vivencial de la generación del 98, basado en su trabajo en la razón y en la selección. Se distancia también en la generación anterior, en la que gustó por lo rural que ésta tenía, siendo ahora los paisajes urbanos. Defiende intelectualismo, vuelven la mirada hacia Europa al revisar el espíritu español y consideran los modelos europeos como válidos para la renovación intelectual en España. Son autores universalistas y cosmopolitas. Las principales figuras de esta generación en cuanto a producción literaria son como los siguientes: José Ortega y Gasset, que escribió importantes ensayos sobre la situación de España y la estética creadora. Algunos títulos son Meditaciones del Quijote, España intebrada, la deshumanización del arte y la rebelión de las masas. Otro de los autores son como Ramón Pérez de Ayala, quien escribió novelas de corte ensayístico como Troteras y Danzaderas, AMDG, Prometeo, Luz
de Domingo y la caída de los Limones. Los trabajos de Urbano y Simona, Belarmino y Apolonio, Tigre Juan, etc. Gabriel Miró, escritor novelista en los que se predomina una actitud contemplativa y estática. Podemos nombrar obras como el libro de Sigüenza, Figuras de la Pasión del Señor, El humano Domingo o Años y Lenguas. Teniendo en cuenta que la generación del 14 surge a partir de una renovación literaria que sufren el grupo del 98 y el modernismo. De aquí varios autores del novecentismo sean los mismos que autores modernistas o del 98. A pesar que surgen a partir de dos movimientos literarios, estos no desaparecen, es decir, que continúan paralelamente a la generación del 14. Se puede decir que este grupo toma parte de su estilo del modernismo y parte de los temas, aunque con una postura menos dramática del grupo del 98. Estos temas son los que ya hemos visto anteriormente al estudiar este movimiento: temas nacionales y preocupación de España. El nombre generación del 98 o de 1914 a simple vista parece un nombre vulgar como cualquier otro, pero señala dos datos muy concretos e importantes dentro del movimiento. El primero es de 1914. Ninguno de sus miembros había llegado a su plenitud. Y el segundo es que llegan a su plenitud en ambiente de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 a 1918. A diferencia de los 90 yoncistas, que eran principalmente autodidactas. Esta es una generación de intelectuales sólidamente formados en la universidad y no únicamente formado por hombres, sino que muchos grandes intelectuales formaban parte de este grupo. Esto puede suceder gracias a que en esta época fue cuando se empezó a admitir las mujeres en la universidad. Otra diferencia con el grupo del 98 es que en vez de mirarse a sí mismos, esta es una generación que sale fuera de España y mira hacia Europa con el sueño de poder europeizar a España, y que está de lleno en la educación, la ciencia y la cultura europea. El único objetivo de conseguir esta europeización es resolver el problema de España, que tanto había preocupado al grupo del 98. Entre otros muchos, algunos de los representantes de la generación del 14 más importantes son José Orteaga y Grasset, Rosa Charguet, como ya los había mencionado anteriormente. Bueno, algunas características fundamentales de la generación del 14 son como eliminan la emoción para sentarse en el tema principal. Hacen esfuerzos por cohesionar el proletariado y la burguesía con la finalidad de europeizar a España. Dejan de hablar
de temas con el amor, la muerte y el dolor, para empezar a hablar de uno de los temas más llanos y simples, temas no humanos como el avión, el deporte y la bombilla. Utilizan el ensayo como el principal método de transmisión, no obstante sí que hay algunos novelistas que pertenecen a este movimiento. Buscan estímulos en los vanguardistas como Bergson, Dilthey, Sorel y Freud. Evita la actitud dramatizante frente al problema nacional y hace un esfuerzo por superar el espíritu pesimista y negativista del 98. Tienden al republicanismo, ya que es una generación marcada por un intento político reformado contrario a la restauración monárquica de 1875. Bueno, básicamente para poder acabar de entender todo lo que yo acabo de explicar de la generación del 14, a continuación pongo un poema que es de un escritor, o por decirlo de alguna forma, de un poetista llamado Juan Ramón Jiménez, extraído de su libro Diario de un poeta reciente casado. He escogido este autor y concretamente este libro por dos motivos. El primero es que con este libro publicado en 1916, es que con él acabo de romper con su poesía modernista y empieza a escribir un tipo de poesía propia de la generación del 14. Y el segundo es que al parecer más superfluo que yo. Considero que es de gran importancia, ya que podemos hacer una comparación entre un poema modernista y otro novecentista de Juan Ramón, ya que he publicado, bueno, básicamente lo que quiero decir es que este autor tiene una entrada del modernismo en un poema de él, ya que tiene una gran importancia y es un gran poema. La generación del 27. Sus principales características fueron a mediados de 1920 a 1930. Se compone de un grupo de poetas, ya que es importante el contenido que forma, teniendo en cuenta que es un carácter mayoritario en el siglo XX. Bueno, básicamente, la generación del 27 se originó como homenaje al poeta del barroco español, Luis de Góngora y Argote, pues en 1927 se conmemoró el tercer escenario de su muerte. La vanguardia literaria había comenzado unos años antes, después de la muerte de Rubén Darío, quien había creado el modernismo. Entonces, pues la generación del 27 se tiene elementos de la vanguardia, pero se preocupó por mezclar o funcionar características de las vanguardias literarias con restos de poesía española clásica. Desde la vanguardia literarias como la lírica popular con Gonzalo de Berceo hasta la poesía de poetas barrocos, entre quienes está el mismo Góngora. La generación del 27 no duró solo un año, como la palabra nos lo indica. Agrupó a escritores que estaban en plena producción, como en los años 27, hasta 1936, cuando aparece otra generación que se denomina generación del 36.
Pero llevando a cabo que esta es otra generación, eh, pues la generación del 27 incluye a los más destacados poetas o escritores como Rafael Alberti, José Ortega y Gasset, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Gullín, Vicente Alexandre, y otros más. Bueno, teniendo en cuenta que se considera que en el año que surgen los primeros textos de dicha generación fue en 1927, con el tercer contenido de la muerte del poeta, como lo acabo de decir hace un rato, del poeta Góngora. Se considera que en el año de 1936 ocurre la dispersión de la generación, junto con la muerte de García Lorca. Bueno, a continuación les cuento sobre los temas en las obras de la generación del 27. Bueno, como lo dije, el amor, la ciudad, el destino, la muerte, el universo, la libertad, la naturaleza. A continuación les voy a mostrar la poesía de la generación del 27. El principal grupo de poetas de esta generación son Luis Cernuda, de Manso Alfonso, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Gerardo Diego y Vicente Aleixandre. Narrativa de la generación del 27. Aunque la poesía fue un género literario más desarrollado con los escritores y pensadores de la generación del 27, existen también textos narrativos o en prosa, escritos en esa época. Literatura durante la Guerra Civil Española. Esto dio inicio en 1936 y finaliza en 1939. Fue un alzamiento militar de conflicto social, militar y político. Esto finaliza en el 1 de abril de 1939, dejando atrás de sí 600 muertos y un número no determinado de exiliados. Fue una guerra corta en el tiempo, pero muy larga. Literatura durante la guerra. Se juntaron poetas de distintas generaciones. Preocupación de interés en sus textos no evaden la realidad. Sus principales características son: toman a España como preocupación principal, no evaden la realidad. Muchos escriben desde el exilio, adoptan una postura republicana o falangista. Generación del 27. Estos poetas habían hecho una poesía estilizante y surrealista. Era una poesía deshumanizante y desligada de una realidad histórica. Algunos de sus autores principales e importantes, como Federico García, Luis Cernuda, Rafael Albertini, Emilio Prados, entre otros. Generación del 36. Los poetas de esta generación crearon una poesía social concreta y revolucionaria. Unos enfrentaron internamente el conflicto español y otros se vieron obligados a soportar las consecuencias del exilio. Algunos de sus autores principales y importantes, como Miguel Hernández, Luis Rosales, Carmen Conde, Luis Felipe, entre otros. La literatura de la posguerra, los años 40 y 50, representada por la comedia de Alejandro Casona, por la novela tremendista de Camilo José de Cela,
El fin de la Guerra Civil, 1939, supone una ruptura cultural, una gran corte intelectual. A partir de entonces, en España se crean dos literaturas, la del exilio y la interior, que prácticamente vivían incomunicadas casi hasta los años 70. La poesía es quien más sufre esta ruptura, ya que existía, como hemos visto, un grupo de poetas, las del 27, que ya habían publicado importantes libros, casi todos de ellos eligen el exilio. Es curioso constatar cómo algunos de los fenómenos que aparecen en la posguerra ya se daban en los años anteriores a la contienda: adopción de formas métricas tradicionales como el soneteo, Lorca, Alberti, Gerardo Diego, Luis Rosales, o la aparición de la poesía religiosa. Recordemos de la revista alicantina El Gallo Crisis, donde empezó a escribir Miguel Hernández. A partir de 1939 se produce un empobrecimiento de esta rica tradición poética, y la poesía de esos años podemos caracterizarla por la aparición de temas sacros o heroicos y por el alejamiento de las corrientes extranjeras tan presente hasta entonces. Los hitos más importantes son la aparición de la revista Garcilaso, 1939, que define una poesía neoclásica, intimista y nacionalista, aunque encontramos en ella dos tendencias: una que aboga por la poesía pura y el arte por el arte, y otra que apoya una poesía lírica. La revista se caracterizó por su teórica trasnochada y por su inexistencia en forma clásica como el soneteo. El miembro más representativo de este grupo fue José Agustín Goytisolo. Vio así a estos garcilistas. Literatura de posguerra, temática y fondo ideológico. La crítica literaria. La Guerra Civil Española, los que quedan en España y los que se exilian. La dictadura de Francisco Franco. Literatura comprometida que sirve fines sociales y políticos. La fantasía, el teatro del absurdo, el psicoanálisis, los sueños. Los ismos, idealismo, surrealismo, neoclasicismo, gongorismo, realismo y naturalismo.